peor enemigo no es el vecino, no es el que te adversa, no es el que te critica. Tu peor enemigo es tu carne, tu naturaleza caída que quiere arrastrarte y alejarte de Dios. Que Dios no te puede amar más ni amar menos. Él no puede amarte más mañana ni menos mañana, porque su amor es perfecto, absoluto, poderoso. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Pero Dios te ama, porque aunque en nosotros no hay razones para ser amado, Él te ama porque esa es su naturaleza. En el Salmo 51 es uno de los salmos más extraordinarios para mí, que fue escrito en momentos muy difíciles en la vida del rey David. El rey David fue un joven llamado desde que era un mozalbete. Desde que era un joven que pastoreaba las ovejas de su padre. Dice que él era el séptimo. En Crónicas habla que era el octavo de la familia, hijo de Isaí. Algunos piensan que él era un hijo bastardo. Otros piensan que realmente no hay pruebas suficientes, porque en este salmo él dice: en pecado fui concebido. Pero la verdad es que David pastoreaba las ovejas, y la labor pastoral era la labor o una de las funciones menos dignas dentro del marco social de Israel. La labor de pastor de ovejas. Y detrás de la majada el Señor lo llamó para que fuese rey sobre todo Israel. Pero el rey David tiene una connotación muy especial, porque Dios ungió a David siendo apenas un niño. Y este David venció a Goliat. Dios marca en David el hombre que organiza a Israel como un estado. Hasta David, Israel había sido un reino o una nación conformada por tribus, una nación tribal. David es aquel quien conforma el estado, es quien organiza el estado, quien establece los diferentes ministerios, organiza la estructura religiosa de adoración en el templo. Es David el hombre que gobierna por 40 años y establece firmeza en el gobierno de Israel. Dios le dio victoria a David. David buscó a Dios con todo su corazón. David es el punto de referencia de todos los reyes. En un momento dado David dijo: no es correcto que yo viva en casa de cedro, pero que el arca de Dios esté en tiendas. Su predecesor Saúl, que gobernó, dicen algunos, por 40 años, otros dicen 18, pero que nunca le importó la gloria, nunca le importó el arca, nunca se interesó por ella. Pero al momento en que David toma el trono de Israel, una de las primeras decisiones que David hace es buscar el arca en la casa de Abinadab y después en la casa de Obedón. Él trae el arca a Jerusalén, y cuando el arca estaba entrando por las puertas de Jerusalén, David se despoja de sus ropas reales y empieza a danzar delante de Jehová. Su esposa Mical lo miraba desde una ventana y lo menospreció en su corazón, y le dijo: qué bien has quedado hoy, el rey de Israel, danzando como un cualquiera delante de las sirvientas. Y David le dijo: delante de Jehová he danzado, aquel que me ha escogido para sustituir la casa de tu padre. Y dice la palabra que David tenía en su corazón construir un templo. Pero Dios le dijo: tú no vas a construirme el templo, tú no vas a hacerme casa a mí, yo voy a hacer tu casa. De ti nacerá un hijo, porque tú has sido un hombre de guerra,
tienes sangre en tus manos. Y para construir mi casa, tiene que ser un rey de paz. Pero de tu descendencia tú tendrás un sucesor que va a construirme casa. Este fue el rey Salomón. David, y en ese momento Dios le hace una promesa. Dios concita un pacto con David. Y le dice, de ti voy a hacer una dinastía de reyes. Y de ti nacerá el rey Mesías. Un rey cuyo reino es eterno, cuyo reino no tendrá límites. Las naciones vendrán a Jerusalén y darán pleitesía a ese rey de gloria que vendrá de tu descendencia. Por eso Jesús desciende de David, el pacto davídico. Realmente de David descienden todos los reyes de Israel, desde David hasta el último, que fue Sedequías. Permítanme por favor hacer un poco de historia. David toma el reino más o menos en el año 1010 antes de Jesús. Antes de Jesús. David gobierna por 40 años. A David lo sustituye, o va a sucederlo el rey Salomón. De Salomón viene Roboam. Roboam gobierna alrededor de 18 años. Y de Roboam viene Abías. Y así van sucesivamente los reyes naciendo de David, todo de la descendencia de David. Todo. Después viene el rey Asa. ¿Cuántos se acuerdan del rey Asa? Aquel que se enfermó de los pies y no consultó a Jehová. Joram, Asa. De Asa nace Josafat. De Josafat nace Joram. Ocosías es sustituido por la perversa reina Atalía. Después elegido un rey siendo apenas un niño de 7 años, Joás. De Joás, ¿se acuerdan ese rey que fue infiel con el sacerdote que lo conservó, que lo cuidó? Y después de Joás vino Amasías. Después vino el famoso rey Urías. Después vino el rey Acaz, el rey Jotam, el rey Ezequías, aquel famoso rey que estuvo en los tiempos del profeta Isaías en el año 715 antes de Jesús. De ahí nace Acaz, de ahí nace el rey Manasés, de ahí nace el rey Joram, de ahí después nació el buen rey Josías, y del rey Josías entonces es sustituido por el rey Joacás. Joacás apenas gobierna 3 meses y lo sustituye Joacín, y después viene uno de los más perversos, el rey Joaquín. Y por último estuvo por 11 años el rey Sedequías. Todos estos reyes hasta el año 586 antes de Cristo. En el año 539 Israel recibe el edicto y vuelve a su tierra en el 538 con Zorobabel, que es también descendiente de David, y con 50,000 hombres, y van a poblar, o va a renacer de nuevo el Estado judío. David tiene un pacto. Por eso la Biblia es tan minuciosa, siguiendo la genealogía de David, porque ellos estaban esperando al Mesías que descendiera de David. David tiene un llamado especial. David es un hombre compacto. David es un rey que Dios le ha dado la victoria. David nunca perdió una sola batalla. Todo lo que David emprendía, Jehová lo prosperaba, Jehová lo respaldaba. Pero fue en uno de los momentos más oscuros de la vida de David que David escribe el Salmo 51. Vamos a leerlo, por favor. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra
y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y crea en mí, oh Dios, un espíritu limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y vuélveme el gozo de tu salvación, y un espíritu noble me sustente. Diga conmigo: un espíritu noble me sustente. David escribe este salmo en un momento más triste y más oscuro. David, en el capítulo 11 del libro de Segunda de Samuel, habla que cuando los reyes salen a la guerra, David envió a Joab. Y esta palabra estaba preconizando la gran derrota interna de David. David, que es un hombre que es hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, pero que tiene una lucha interna como cada uno de nosotros. La lucha entre el espíritu y la carne. La lucha entre la naturaleza caída y la naturaleza renacida en Cristo. Cada uno de nosotros tiene una lucha interna. Se necesita fuerza para dominar a otros, pero se necesita fortaleza para dominarse a sí mismo. Estamos en una lucha interna, una lucha atroz que es intensa. Hoy vencemos, hoy tenemos la victoria, pero mañana la batalla sigue. Todos los días la palabra de Dios dice que debemos hacer morir en nosotros toda la naturaleza carnal. Pablo decía: cada día muero, cada día tengo que crucificar mis pasiones carnales, esta naturaleza que está dentro de mí, que me hace hacer lo que yo no quiero hacer y que me hace alejarme de lo que yo deseo hacer para Dios. Esta naturaleza carnal que habita en mí. Y cada día tenemos que batallar como personas, como hombres y mujeres de Dios, que vendremos a reinar con Cristo. Estamos siendo entrenados en una batalla continua contra nosotros mismos. La batalla más intensa no se realiza afuera. Nuestro peor enemigo no es el vecino, no es el que te adversa, no es el que te critica. Tu peor enemigo es tu carne, tu naturaleza caída que quiere arrastrarte y alejarte de Dios. David, que toma la decisión de no salir a la guerra. Cuando los reyes salen a la guerra, David se quedó durmiendo en Jerusalén. Es cuando el cristiano decide no seguir batallando en sí mismo. Cuando el cristiano se rinde en los brazos perniciosos de la carne y de la muerte. Es cuando dejamos de ser victorioso. Y ocurrió en David un periodo de oscurantismo espiritual. David se debilita espiritualmente. Y David, que es el hombre fervoroso, es el hombre piadoso, es el hombre devoto de Dios, amante de la gloria, es el hombre de la revelación, es el hombre que ha restaurado un culto de 24 horas, es el hombre que ha recibido palabras inspiradas de Dios. Es el hombre que ha visto la mano de Dios librándolo de sus enemigos. Cuando él estaba en Gandhi, rodeado por los ejércitos de Saúl, cuando todos sus amigos y aún sus aliados decían: no hay salvación de Dios para él, David dijo: yo me acosté y dormí y me levanté y Jehová me sustentaba. En esas noches oscuras, cuando sus esperanzas se habían diluido, David compuso aquel famoso salmo cuando dijo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Fue en los momentos cuando los reyes salen a la guerra que David se quedó.
paseándose en sus ropas reales por la azotea del palacio, miró a una joven hermosísima bañándose en uno de los patios de las casas de Jerusalén. No sabemos los detalles, pero sabemos que él la mandó a llamar y la tomó para sí. Esta mujer era una mujer casada, era la esposa de Urías, uno de los hombres, uno de los amigos más leales a David. Pero el pecado no se puede ocultar. El enemigo nos dice: haz lo que nadie lo va a saber. ¿Quién ha dicho que no? ¿Quién ha dicho que el pecado no es visible ante los ojos de Dios? ¿Quién ha dicho que nuestros pecados se borrarán en la presencia de nuestro Dios? La mujer Betsabé, esposa de Urías, llega donde David y le dice: estoy embarazada. David urde un plan y manda a llamar a su esposo y dice: voy a convidarlo, lo voy a embriagar y lo voy a enviar a su casa para que tenga intimidad con su esposa y pueda él pensar que el niño le pertenece. Pero David no contaba con la sabiduría de Dios. Este hombre, que era leal, le dijo: Señor, ¿por qué tú me envías a dormir con mi esposa cuando el arca está en tienda y el ejército de Joab está en el campo de batalla? ¿Cómo puedo yo ir? Miren la fidelidad y la lealtad de este hombre. ¿Cómo puedo yo ir a reposar en mi casa, en mi hogar, cuando los ejércitos del pueblo de Dios están en el campo de batalla? Y dice que se quedó en la puerta del palacio. David aplica el plan B. Lo envió con una carta. Y en esa carta, carta perniciosa y funesta, estaba su sentencia de muerte. Él iba con la sentencia de muerte en las manos. Una carta dirigida al general Joab, donde decía que pusiese a Urías en lo más recio de la batalla, para que los amonitas, cuando incursionaran con sus hombres más valientes, mataran a Urías. Efectivamente, así ocurrió. Joás recibe la carta, lee, conoce la intención de su rey, que era matar a Urías, lo coloca al frente de la batalla y allí, nefasta, de una manera perversa, indigna, muere uno de los hombres más valientes y más leales al rey. David recibe la noticia y toma a Betsabé como su esposa. Pero un día, me encantan las cosas como Dios las hace, llega el profeta Natán con un cuentecito a David. Dice: oh rey, David era conocido como un rey equitativo y justo. Era su característica distintiva. Su justicia era muy enfática. Hay un caso que quiero que usted me ayude a juzgar, oh rey. Hay dos hombres, uno muy pobre y uno muy rico. El que es rico tiene muchas ovejas, tiene mucho ganado. El pobre apenas tiene un pequeño corderito. Él la tiene como una hija. Él la cuida, él duerme con ella. Un día llegó un caminante, un visitante que de tiempo en tiempo llegaba y visita la casa del hombre rico. Y este hombre, no queriendo tomar ninguno de sus ovejas o de su ganado, usurpa el corderito del pobre y lo mata. David se llena de ira y dijo: este hombre es reo de muerte. Es increíble que nosotros vemos, cuando nosotros vemos con enojo el pecado en otro, es porque generalmente ese pecado también es patente en nuestro corazón. La gente que ama el dinero se incomoda cuando otro ama el dinero.
Los infieles son los hombres más celosos. El profeta le dijo: así te dice el Señor, tú eres ese hombre. Yo te llamé detrás de la majada, David. Te di la casa de tu Señor. Te di muchas esposas. Te di fama, te di poder, te di victoria. Y si te hubiese sido poco, te doy más. ¿Por qué te has levantado y has hecho blasfemar a los enemigos de Jehová? Porque cuando un hijo de Dios peca y le falla a Dios, hace que los enemigos de Jehová blasfemen el nombre de nuestro Dios. Así te dice el Señor, dijo: Dios ha remitido tu pecado, no morirás. Pero va a morir el niño de Betsabé. Oye lo que dice Dios: mujer de Urías. Urías estaba muerto, ya David se había casado, pero para Dios seguía siendo la mujer de Urías. No importa si tú te divorcias, ese sigue siendo tu mujer. Porque aunque tú te divorcies y te cases, si no lo haces conforme a la voluntad de Dios, mujer de Urías. David, que es un hombre, que es un hijo de Dios, que ama a Dios, se siente contritado y compungido, y escribe en esos momentos difíciles este salmo, el Salmo 51, donde David pide perdón y dice: un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. El amor de Dios. Lo grave del pecado es que todo pecado es agravio y ofensa contra Dios. La ofensa hacia un ser que nos ha amado tanto. El amor de Dios, Dios que nos ha dado la vida, que nos ha dado la salvación, Dios que nos ha cuidado, que nos ha protegido. Su amor es soberano, su amor es eterno. Dios te amó desde el pasado eterno. Ya Él conocía tu nombre y te ha amado. El amor de Dios es inmutable, es incambiable. Lo que quiere decir que Dios no te puede amar más ni amar menos. Él no puede amarte más mañana ni menos mañana, porque su amor es perfecto, absoluto, poderoso. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Mas lo digo de esta manera: en el nombre de Cristo Jesús somos más que vencedores. Su amor es inmutable. Dios no tiene amor, Dios es amor. Nosotros tenemos amor, pero Dios no tiene, Dios es amor. Lo que significa es que los seres humanos amamos provocados por el objeto, la persona a quien le dispensamos nuestro amor. Yo te amo porque tú eres buena. Yo te amo porque tú eres linda. Yo te amo porque eres mi hijo. Yo te amo porque tú eres puro. Yo te amo porque me caes bien. Todos nosotros amamos porque hemos sido provocados por alguien a ser amado. Pero Dios te ama porque aunque en nosotros no hay razones para ser amado, Él te ama porque esa es su naturaleza. No hay nada en mí que ha provocado su amor. Él me ama porque Él no tiene amor. Él está constituido de amor. Todo Él. Por eso Él me ama. La gravedad del pecado es que todo pecado es ofensa, es insubordinación contra Dios, contra el orden de Dios. David apela a la misericordia. La bondad de Dios se manifiesta de dos maneras: con benignidad
y con misericordia. En un principio, diseñé tu destino para que pudieras disfrutar de todo lo demás. Todo lo puse a tu disposición y te di la libertad para disfrutar y escoger. Y escogiste. Tu uso de esa libertad en ocasiones te ató a una esclavitud. Muchos, al igual que tú, tomaron malas decisiones y por esa razón el mundo cambió de rumbo. Algunas veces te preguntas, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué los fenómenos que destruyen? ¿Por qué la injusticia? Porque se perdió el respeto por la vida, por la creación, por el Creador. Yo ya sabía a dónde iba a llegar esto, y por eso hace 2000 años hice el sacrificio más grande que podía hacer. Debía enviar al único que te amaría tanto como yo, que sería capaz de enmendar lo que aquella primera criatura había creado con su desobediencia, al único que sería capaz de tomar tu lugar y soportar todos tus sufrimientos para que a través de él pudieras ser perdonado. Envía a mi único hijo para que simplemente creyendo en él pudieras volver a vivir eternamente conmigo. En lugar de perderte en las tinieblas, te di la vida como un regalo y tu salvación también, porque te he amado con amor eterno.